Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en RT. Hoy nos acompaña una persona que ha construido en los últimos años una enorme carrera política. De profesión es arquitecta, pero ha trabajado muchísimo en la provincia de Buenos Aires, ya sea como diputada y ahora como ministra de Gobierno. Pero además, un dato saliente, es pariente de una de las personalidades más importantes de la historia política argentina. Nos acompaña en la entrevista Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y sobrina nieta de Eva Duarte de Perón. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de recibirlos. Bien. Bueno, lo primero es preguntarte, ¿cuándo tomaste noción de este parentesco tan importante que tenés con Evita, que es tan significativa para los argentinos, pero también para muchísimos latinoamericanos? Bueno, el parentesco viene a través de mi abuela, Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez, una de las hermanas mayores de Eva, y a través de mi papá, es mi familia paterna, la familia de Evita. Y la verdad que no hubo un momento preciso en el que uno descubrió que era familiar de Evita, porque eso siempre estuvo presente en mi casa desde que nacimos, ¿no? Es una familia que nos inculcó plena conciencia de la importancia del personaje histórico, pero que al mismo tiempo la trataban como la hermana menor, la más mimada, la más querida y la más frágil, la que murió a los 33 años, ¿no? Con ese cáncer tan tremendo. Ujú. De alguna forma, convivir con este legado y con esta historia que ha dejado Evita debe haber sido muy interesante cuando uno va creciendo. Al principio uno la ve como esa tía abuela que no conoció, pero que la vio en foto y que muchos te han contado. Pero cuando vas creciendo, cuando vas acercándote a la adolescencia y quizás a la adultez, ¿cómo es tener a Evita entre tu familia? Bueno, siempre estuvo presente en todas las fiestas importantes familiares, ¿no? Porque, bueno, había un cuadro muy importante de ella en la cómoda de mi abuela, en la casa de mi abuela, y allí en ese mueble, en esa cómoda, debajo del cuadro, se ponía el pesebre de Navidad, se festejaban los cumpleaños, era como una figura presente siempre. Y para nosotros siempre también fue un honor. Cuando uno va creciendo, uno toma dimensión de la figura histórico y política, ¿no? De lo que era ser mujer en la década del 40 y protagonista de la historia política de un país y de ser la mujer más amada por un pueblo de la historia argentina y latinoamericana, ¿no? Con lo cual, en realidad, la dimensión con la edad va como ajustándose más a la realidad y pierde esa mística de la infancia, ese amor incondicional de mi abuela y mi tía que hablaban de ella y llorisqueaban y bueno, ¿no? Pero bueno, entre el amor de la infancia y el intelecto trabajando para construir la Evita real, uno llega a un buen equilibrio, ¿no? Ujú. Vinculado a pensar cuántas mujeres había en el mundo en aquel entonces, Eleanor Roosevelt, Indira Gandhi, Golda Meir y Eva Duarte de Perón. No eran tantas las que podían ser tapa de Paris Match Claro. o de cualquier revista americana como Time, ¿no? Como ella lo fue. En algún punto creciste durante una época de la República Argentina que hablar del peronismo era muy difícil, por lo menos pienso en la década del 60, 70 y partecita de los 80. ¿Cómo fue ser la sobrina nieta de Eva Duarte de Perón en el colegio, comentarlo, quizás no poder comentarlo porque estaba proscripto? La verdad que fue muy duro en algunos momentos de la historia argentina. Yo nací en el año 1967, en el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, casi fin de año. Y la verdad que uno tuvo una etapa muy feliz de un peronismo protagónico en la década del 70, vinculado al retorno del general Perón a comenzar lo que sería su tercer gobierno democrático, electo por el voto popular, de una manera masiva y contundente, elegido por la juventud. Y la verdad que, bueno, mis padres fueron protagonistas de ese retorno del general Perón a la patria y para todos nosotros esa militancia nos inculcó la militancia que hoy ejercemos dentro del peronismo también, ¿no? Para nosotros el peronismo no es un partido político, es una forma de vida. Tiene que ver con que el dolor del otro te duela como si fuera propio, tiene que ver con una tradición y una historia de la que estamos orgullosos y honramos en este presente que es peronista y tiene que ver también con la construcción y defensa de los intereses nacionales. Sí, después llegó el proceso militar, una época negra de la Argentina, donde un grupo de militares mataron y secuestraron y torturaron personas, robaron bebés y los entregaron a familias con identidades falsas en nombre del Estado Nacional. Esa fue una época negra de la Argentina entre el 76 y el 83.
Esa época no era fácil ser familia de Eva Perón, pero bueno, más allá de las persecuciones que sufrieron mis padres y de todo lo que hemos tenido que vivir, mudarnos, escapar, bueno, todo lo que pasó, sí tenemos conciencia de que hay otros que la pasaron todavía mucho peor, por lo tanto, nosotros estamos vivos. Claro. ¿Ser familiar de Evita fue influyente o determinante a la hora de elegir tu futuro en la adultez? Mira, la verdad que muchos años me resistí a la política, quizás porque también en mi casa había habido mucha alegría y mucho sufrimiento vinculado al ejercicio de la política, tanto de mis padres como de mis abuelas y mis padres cuando eran chicos, o sea, porque en realidad ellos estuvieron exiliados en Chile con el derrocamiento de Perón en el 55, 3 años, y la pasaron muy mal también, ¿no? Los hombres estaban presos y las mujeres y niños exiliados. Estuvieron ayudados por los hermanos franciscanos en Santiago de Chile y así pudieron sobrevivir la primera etapa. Con lo cual había mucho temor a hacer política, incluso mi bisabuela, mi abuela, mi padre, bueno, no te metas, cuídate. Yo tenía mi carrera, ejercía mi profesión y resistí varios años hasta que llegó un momento en que tuve una fuerte vocación que no quise seguir tapando con la mano el sol, ¿no? Uno cuando descubre lo que siente tiene que ejercerlo en plenitud. Y en el peor momento de la Argentina, en el 2001, cuando parecía que todo caía a pedazos y muchos compañeros míos iban a trabajar al exterior y buscar otros horizontes, yo entré en el Estado, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y a partir de ahí he tenido grandes oportunidades y he hecho las cosas a conciencia y con voluntad de trabajo y construcción. Para hablar algunos minutos más sobre Evita, pensando en que esta entrevista se ve en todo el mundo y que mucha gente quizás no conoce quién es Eva Duarte de Perón, ¿cómo la podrías definir en pocas palabras para un conocimiento bien básico de quien no tiene absolutamente noción de quién es esa mujer? Centralmente, Eva fueron 3 cosas. La primera, derechos concretos. Ella logró leyes como el voto femenino o que las mujeres de Argentina pudieran tener documento, la libreta cívica, que pudiéramos votar y ser elegidas. También al mismo tiempo los derechos del trabajador, por los que ella también luchó para poder tener vacaciones pagas, aguinaldo, las cosas básicas de un horario o jornada laboral con un horario concreto y no indeterminado. El tema de los derechos de la ancianidad, por los que los abuelos podían tener terapias laborales, jubilaciones, pensiones sociales. Y también fue obras construidas en todo el país, porque hizo una fundación de ayuda social, Eva Duarte de Perón, que construyó hospitales, barrios de vivienda, que construyó escuelas en todo el país, el plan de 1000 escuelas que se hicieron en 5 años. Y al mismo tiempo la ayuda social directa. Argentina era una sociedad con mucha asimetría, había gente que tenía mucho y gente que tenía muy poco. Y ahí aparece Evita y el peronismo para restaurar heridas, ¿no? Y bueno, y poder darles a veces una muleta, una cama, una máquina de coser para poder trabajar, o el pan dulce y la sidra para el brindis de fin de año. Claro, parecen detalles menores, pero son detalles que cambian a una familia. Y no solo cambian a la familia, sino a las generaciones futuras. Y que marcan porque ella introdujo un valor en la política que es el amor. Ella no veía la política como ciencia, cosa que ahora está mucho más profesionalizada, sino la veía como un acto de amor y de reparación frente a la injusticia. Estamos en el Museo Evita, del cual vos también sos parte como presidenta y como directora también del Instituto de Investigaciones Históricas. Es un lindo homenaje para tu tía abuela hoy estar en este lugar, recorrerlo, que realmente es impresionante y uno termina repasando muchos puntos de la historia que conocía y otros que no tanto. ¿Qué significa para vos estar en este lugar y haber construido o ser parte de la construcción de este Museo Evita? A Eva se le rinden homenajes en todo el país todos los días. La verdad que el homenaje más grande es estar en el corazón de miles de familias que tienen una foto de ella en su casa y que la honran a diario. Pero también este fue un homenaje que quisimos hacer. Nosotros teníamos de ella sus trajes, sus cartas personales, sus libros como familia y quisimos abrirlo y para eso convocamos un grupo de profesionales y de expertos que nos ayudaran y nos asesoraran
acerca del área de museología, de historia, ¿no? Y entendemos un museo como un lugar vivo, donde venir a nutrirse, donde ser interpelado, pero a la vez interpelar al personaje histórico, y donde construir el juicio crítico, ¿no? No es un museo, es un museo que relata la vida de Eva narrada por ella misma, no tiene, digamos, intermediadores. Vos venís a encontrarte con Evita y eso es lo que le proponemos a la gente que nos visita de todo el mundo de la Argentina, es que, bueno, que después de recorrer puedan evaluar quién fue esta mujer que en solo 7 años hizo lo que hizo, que vivió 33 años y que su vida pública estuvo, digamos, signada por el compromiso y la vocación por los que menos tienen. Las impresiones de los extranjeros, ¿las has podido leer en este último tiempo? ¿Qué cuentan ellos? Bueno, hay un libro donde al terminar la recorrida nosotros invitamos a que el que tiene voluntad escriba y comparta su experiencia. Nosotros entendemos que la recorrida es una experiencia porque a través de la vida de Eva uno recorre la vida de la Argentina, de esa nueva Argentina que soñaron Perón y Evita y que construyó el pueblo peronista en esos años. Y hay testimonios de lo más variado, gente que la ama de todo el mundo, gente que la estudia en universidades y gente que también cuando ella hizo la gira Arcoíris por Europa pudo verla. Así que la verdad que bueno, y en general es unánime la alegría después del recorrido de haber aprendido algo más y no quedarse solo con la ópera rock Evita o con impresiones que uno trae, ¿no? Uno invita incluso a los propios argentinos cuando entran acá a que se saquen el sobre todo que traen acerca de Eva a favor o en contra y a que puedan analizarla como una mujer de carne y hueso, que es lo que fue, una maravillosa mujer. Los derechos que en su momento consolidó allí por la década del 50, ¿hoy están realmente afianzados en la sociedad o hay que seguir trabajando para que, por ejemplo, las mujeres tengan el lugar que corresponde dentro de la política y dentro de la vida social? La verdad que avanzamos muchísimo en esa dirección, sobre todo yo pienso en los derechos de la ancianidad y pienso hoy en la Argentina todo el tema vinculado a todo lo que ha sido la recuperación del ANSES y de los fondos jubilatorios, la inclusión jubilatoria con la ley de movilidad para hacerle 2 aumentos anuales a los jubilados y también al mismo tiempo veo los 3,5 millones nuevos de jubilados que ha habido y siento que estamos avanzando. Sí, respecto a lo laboral, tenemos un pendiente respecto a combatir el trabajo en negro, ¿no? Nosotros creamos 5 millones de puestos de trabajo en esta década, pero bueno, el combate al trabajo en negro sigue siendo algo que hay que trabajar muy fuerte. Y respecto a las mujeres, hemos avanzado tanto que tenemos una presidenta electa por el voto popular, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, pero el poder no derrama. Las mujeres tenemos que conquistarlo todos los días y es una lucha muy dura. Es una lucha muy dura aquí y en todo el mundo. Yo en la región veo a Michelle Bachelet en Chile, a Dilma Rousseff en Brasil, grandes mujeres que dan batallas enormes y cuando las miramos nos inspiramos para saber que no estamos solas. Pensando en el 2001, que fue el momento en el cual comenzaste a vivir la política desde adentro, ¿cuál fue ese inicio político? ¿Cuál fue tu primera función? Mi primera función fue vinculada a la historia. Yo fui directora del Archivo Histórico Provincial. Yo tengo una fascinación por la historia, me encanta la historia argentina y latinoamericana. Y bueno, más allá de mi profesión que también me fascina y que es la construcción y que luego fui ministro de Obras Públicas de mi provincia, la verdad bueno, que soy una ferviente admiradora de la historia. Así que tuve el honor de conducir ese lugar, que es donde se escribe la historia de los pueblos de la provincia. Claro, y que la provincia de Buenos Aires tiene un protagonismo muy importante en la Argentina, es el distrito más grande en superficie y también en cuanto a actividades económicas y políticas. Vivir en la provincia de Buenos Aires, militar en la provincia de Buenos Aires, ¿ha cambiado tu vida en general? Sí, bueno, es vivir en un país dentro del país. Nosotros, junto al gobernador Daniel Scioli, gobernamos esta provincia desde el peronismo, también desde este movimiento político, y lo hacemos con mucha convicción, porque son 16 millones de habitantes, el 40% del Producto Bruto Interno, el segundo sistema escolar de Latinoamérica, tenemos 3,5 millones de chicos, 350.000 docentes y 22.000 escuelas, o sea que las dificultades a diario de industrializar, somos la provincia agroalimentaria más grande del país. Claro. Pero bueno, es un desafío interesante en este marco argentino que nos da oportunidad.
recorriendo tu línea de tiempo, has sido diputada nacional y he leído que has participado también del Parlamento Latinoamericano o has tenido un vínculo muy fuerte con otros diputados o legisladores de Latinoamérica. Sí, presidí también el Parlatino 2 años. La verdad que ser legisladora para mí fue un aprendizaje importante. Yo estaba más acostumbrada a la gestión y al trabajo cotidiano en la calle con los vecinos de mi provincia y la experiencia legislativa me enriqueció. Insisto, más allá de los cargos, nosotros somos militantes de un movimiento nacional y creo que eso es muy importante porque si bien siempre tuve preocupación por estar preparada para los cargos que ocupé, siempre tengo como una obsesión profesional y de idoneidad, como dicen en la obra de construcción, que es donde yo me formé, ¿no? Idoneidad para el cargo, ¿no? Claro. El albañil que sepa ser albañil, el plomero, plomero, y bueno, y cuando uno llega a los cargos poderlos ocupar con dignidad. También al mismo tiempo entiendo que la política no es una carrera de cargos. He tenido muchas oportunidades y soy una agradecida, pero bueno, en cada uno de esos estuvo el compromiso con el trabajo y el nunca perjudicar a Eva, ¿no? Y honrar su memoria en algún punto y mantenerla viva. Pensando en este vínculo latinoamericano, quería preguntarte cuál es el lugar que hoy ocupa UNASUR en contraposición al ALCA. Recordaba que hace poco tiempo se cumplió un nuevo aniversario de aquel momento histórico en Mar del Plata donde se le dijo no al ALCA y donde Néstor Kirchner fue uno de los protagonistas. ¿Qué lugar ocupa hoy UNASUR? La verdad que ocupa un lugar central. Nosotros, si tomamos conciencia de nuestras riquezas naturales en América Latina, de ser el reservorio mundial de agua dulce, de ser el productor de alimentos y al mismo tiempo de tener un pueblo maravilloso, creativo, que produce, que tiene una energía vital única, esa juventud de este continente, ¿no? Una juventud que permite asegurar progreso y desarrollo. Uno entiende que el camino es este, es el mercado del sur, el mercado común del sur, es el UNASUR, y es la alianza estratégica de los presidentes que gracias a Dios se ven en continuidad de sus proyectos políticos, porque la verdad que las últimas elecciones han validado, tanto en Uruguay como en Brasil, esta dirección, que es la dirección del progreso de los pueblos. Muchos decían en algún momento que si Néstor Kirchner no hubiera plantado, hablando vulgarmente, esa posición en Mar del Plata, UNASUR no hubiera existido. Es muy probable, hay muchas cosas que Néstor hizo por las que se ganó el lugar en el corazón del pueblo argentino para siempre y el respeto de Latinoamérica, donde si él no las hubiera hecho, hoy estaríamos en otra sintonía. Lo mismo con la presidenta. Ambos dos han sido muy criticados, pero son más criticados por lo que han hecho en beneficio de los que menos tienen que por perjudicar a la Argentina, ¿no? En realidad los que los critican por lo que han hecho, y lo que han hecho tiene que ver con derechos que son imborrables y que están en leyes para siempre para este país. Hoy hay una lucha mucho más importante que involucra a la Argentina, pero a todo el mundo, y tiene que ver con los fondos buitre, que han azotado en nuestro país, pero que en su momento lo hicieron con Perú, con países africanos. ¿Se puede luchar contra esos fondos buitre y es necesario que haya una alianza latinoamericana para hacerlo? La verdad que no solo se puede, sino que se debe. Claro. Se debe porque es, insisto, en defensa de los intereses nacionales y de los que menos tienen. La presidenta ha tomado esa bandera y el pueblo argentino la ha acompañado. Y Naciones Unidas también, con lo cual no es no es una pelea de un país suelto en el sur del mundo, sino es una pelea de un conjunto que entiende que no podemos perder soberanía y que tenemos que respetarnos con calidad de iguales. No importa, digamos, el desarrollo económico de los países, lo que importa son las personas que viven en esos países y esas personas tienen que tener igual derecho. En la Argentina, muchas veces producto de gobiernos espurios, hemos vivido, digamos, endeudamientos eternos, con tasas asesinas, que han dejado a más de la mitad de la población sin trabajo, sin casa, sin comida, ¿no? Para sus hijos, sin educación. Entonces, frente a eso, hoy hay alguien digamos, que después de una recuperación de 10 años, pelea y está la postura en el mundo y que tiene el respeto de sus pares. Me imagino que esto puede continuar más allá de cualquier cambio político, o por lo menos pensando en el año 2015. Digo, es una política de Estado de luchar contra fondos buitres, movimientos especulativos, y que seguramente va a costar años poder, digamos, lidiar con ellos hasta que dejen de atacar a los países.
Sí, indudablemente. Son intereses económicos, al igual que la trata de personas o el narcotráfico, de altísimo movimiento de dinero, con lo cual son muy complejos de combatir. Pero ahí también hay que tomar el ejemplo del Papa Francisco, ¿no? Cuando él pudo también contra el Banco Vaticano, pudo contra los curas pedófilos, Sí. y pudo enfrentar una iglesia que estaba cristalizada y que en vez de abrazar, apartaba a los fieles que se acercaban. La verdad que nosotros tenemos referencias en el mundo de que cuando uno encausa lucha justa se puede. Y hay que hacerlo juntos todos los que pensamos para el bien de nuestra gente. ¿Se puede mantener vínculos con los países que mantienen posiciones contrarias a la que está manifestando Argentina y el resto de Latinoamérica con relación a este tema, por ejemplo? Por supuesto, nosotros podemos mantener relaciones y diálogos y consensos, que es lo que hay que articular en una sociedad moderna para poder convivir y construir. Lo que no podemos es por esos diálogos o consensos no respetar nuestros ideales ni nuestras banderas, eso no. Pero bueno, yo creo que el vínculo con los países se tiene que mantener en pos de acuerdos bilaterales y que, bueno, que sean buenos para ambos países y también para el mundo. Hoy en un mundo global la responsabilidad no es individual, es una responsabilidad colectiva. Pienso en los diálogos y pienso en la función que hoy tiene en la provincia de Buenos Aires como ministra de Gobierno. Habrá que dialogar mucho en el ámbito de esa provincia de Buenos Aires para entenderse con intendentes, con concejales, con los propios compañeros en el ministerio, con la propia gobernación de la provincia. ¿Qué tipo de tareas realiza? ¿Cómo Bueno, es? justamente el trabajo del ministro de Gobierno, que es el ministro político de la provincia, es mantener el diálogo con los 135 intendentes, con los legisladores y actores políticos de todo el arco, digamos, político que ofrece a la ciudadanía su vocación de gobierno en Buenos Aires. La verdad que sí, que es una tarea intensa, pero bueno, me gusta hacerla en pos de lograr desafíos. Hemos logrado la aprobación del presupuesto hace muy poco tiempo y también presido junto a Fernando Espinosa el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los lugares que más amo, porque estamos recorriendo y haciendo política en todo el territorio provincial y nacional también. Y tenemos el sueño de Daniel Scioli, presidente de la República, para continuar con este proyecto de Néstor y Cristina y del peronismo en la Argentina, ¿no? Para que la revolución en la Argentina sea no empezar otra vez de cero. Claro, mucho se ha hablado del panorama político, lo mencionábamos hace unos minutos. Mencionabas que en Uruguay y que en Brasil ratificaron los gobiernos, más allá que, por ejemplo, Uruguay haya cambiado de presidente, ¿no? Pepe Mujica. ¿Es posible ratificar el proyecto político de la República Argentina el año que viene? Absolutamente, porque nosotros somos un espacio político con coherencia. Integramos el Frente para la Victoria desde el peronismo, que es un frente más amplio que el peronismo, hace más de 10 años. Y siempre hemos estado en el lugar que teníamos que estar, acompañando, defendiendo y creando nuevas políticas. En la provincia de Buenos Aires, bueno, hemos tenido logros increíbles. Se han construido 739 escuelas, 5 universidades nacionales. Se han hecho obras como nunca en la historia, viales, hidráulicas. La cuenca del Salado, que nos permitió recuperar 17 millones de hectáreas del sistema agropecuario más grande del país. Y la verdad que todas esas cosas se pueden hacer porque hay un contexto que lo permite y que nosotros queremos continuar ajustando y mejorando todo lo que hay que mejorar. Y pensando en Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué futuro político le gustaría que tenga la actual presidenta de Argentina? Bueno, la verdad que soy muy respetuosa de las decisiones de la presidenta. Es una mujer que no solo ha tenido una alta iniciativa política, quiero recordar la ley de matrimonio igualitario, ¿no? O las leyes de cambio del Código Penal, civil, digamos, cosas que eran imposibles de pensar en la Argentina y que se pudieron hacer en este tiempo. Y al mismo tiempo también es una mujer de carne y hueso, también, como fue Evita, una mujer que ha dado todo, que ha perdido al compañero de toda su vida, que ha muerto mientras ella era presidenta, ha sufrido agravios como pocas personas en la historia política de la Argentina. Y la verdad que, sin embargo, se sobrepone a todo y continúa hacia adelante con mucha fuerza. Es un ejemplo de mujer. Sí. La verdad que nosotros estamos muy orgullosos de ella y su gestión. ¿Qué hará? Será una decisión de ella, de sus fuerzas, de cómo quiera, cuando termina esto, continuar su
su carrera política, que indudablemente no se termina después de la presidencia. Y pensando también en Evita, me gustaría preguntarle si Evita estuviera acá, entre nosotros. No es posible, pero si estuviera 5 minutos para poder dialogar con usted y usted le pudiera contar en esos 5 minutos lo que hizo, lo que hace y lo que hará en el futuro. ¿Cómo transcurrirían esos pocos minutos con la hacedora de tantos derechos y de tantas historias en la Argentina? En realidad no sé si pudiera encontrarla en ese encuentro imaginario, no sé si yo le contaría mucho de lo mío, le preguntaría cosas de ella ¿Son que más las quiero dudas que uno saber. tiene, quizás? Porque la verdad que a medida que uno recorre la vida de Eva, quedan tantos temas. Yo querría preguntarle qué pasó ese 22 de agosto, cuando no pudo ser vicepresidenta de la República. Querría preguntarle cómo pudo en ese momento hacer lo que hizo, pese a la adversidad, siendo mujer. Y bueno, y tantas cosas más, ¿no? Si fue feliz, tantas cosas. Querría preguntarle bueno, que a veces, no sé, quedan para el sueño de uno y para cuando algún día los que queremos nos reencontremos. Bien. Cristina, gracias por estos minutos con RT. No, muchas gracias a ustedes. Bien. Compartíamos la vida de Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón y ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, como siempre, en cualquier momento.